Daniel, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es el archivo de la memoria? El archivo de la memoria, bueno, decir que este es un anhelo que todos los organismos de derechos humanos veníamos queriendo tener en la provincia. No se daban porque habían elementos para que eso se diera, y finalmente hace ya un año, más de un año, se pudo armar el archivo de la memoria. El archivo de la memoria que es dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, del Ministerio de Gobierno de San Juan. Y ese archivo es, vamos a ponerlo un poco romántico, sí, es la custodia de la historia del terrorismo de Estado, pero no solamente del último terrorismo de Estado, sino de más para atrás en el pasado, sí, de la Argentina y de San Juan, pero estamos hablando de San Juan específicamente, porque ese archivo cuenta con documentación muy importante que muestra, o va a mostrar, porque todavía no está abierto al público, cómo fueron los procesos, inclusive desde los años 30 y 40. Ajá. Hay material muy... hasta años de la democracia, inclusive. Digamos, desde la década infame en adelante. Exactamente, más o menos. Sí, hay mucha... hay un trabajo que se está haciendo de hace ya un año, que es con un equipo de trabajo en el que yo estoy colaborando, donde trabajan 4 archivistas, 2 historiadoras. Y se está haciendo un trabajo de clasificación, claro, de ir armando el archivo, de dándole forma para que ya... ¿Documentos como cuáles, Gabriel? ¿Documentación de qué tipo? ¿Cómo te lo explico para no entrar en demasiado detalle? Porque tampoco se puede... Pero no, hay documentación, hay... ¿Documentos oficiales? Documentos oficiales, como... Ah, caramba. O sea, esa documentación va a estar disponible para la sociedad en general. Para víctimas de terrorismo de Estado, historiadores, periodismo de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un protocolo armado para el acceso a para ese archivo, de acuerdo a lo que se busque. Hay un respaldo digital también, que se está trabajando. Todo eso se está haciendo, se ha venido haciendo durante ese año. Es muy amplio el archivo, ¿sí? Pero hay que decir que estamos trabajando solamente con una parte muy pequeña, porque recordate que ese archivo se utiliza y se utilizó y se sigue utilizando para los juicios de lesa humanidad. De modo que hay ciertos accesos a los que no se puede tener todavía porque están siendo, claro, parte de las causas. Pero la verdad es, el archivo de la memoria de la provincia va a tener un rol muy importante a la hora de reescribir la historia de los y el terrorismo de Estado en la provincia. ¿Cuándo va a concluir este trabajo, Gabriel? Y lo vamos a estar concluyendo principio de mayo más o menos, y a fines de mayo para ser ya presentado públicamente, digamos, si bien ya fue presentado, para que sea abierto al público, claro, por esa fecha, más o menos lo que estamos estimando. Es un trabajo importante. ¿Es todo en soporte escrito o hay otros registros también? Hay soporte, todo el acervo del archivo es material escrito, todo, absolutamente todo. Lo que pasa es que hace muchos años atrás, esa parte del archivo fue enviada a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al Archivo Nacional de la Memoria, para un trabajo de digitalización. Cambió el gobierno, quedó ahí, el gobierno de la provincia lo recuperó, y acá también se hizo ese mismo trabajo, se ha hecho un trabajo de digitalización para tener un respaldo, porque hacer documentos que tienen muchísimos años y en, claro, muchos casos el Estado son muy complicados de manipular. Claro, claro, papeles que están... Exactamente, llevan muchísimos años. Entonces ese documento se resguarda en un, valga la redundancia, en un resguardo digital, ¿no? Que se trabaja a través de
del Ministerio de Gobierno y todo eso, Claro. todo, como te digo, dentro de lo que es un protocolo de consulta y todo eso. Hablemos del protocolo de consulta porque advierto también que si bien va a estar abierto al público, no va a ser un museo, no es que uno va, toca, mira o una biblioteca, digamos, sino esto tiene... ¿Por qué ese protocolo? ¿Debido a qué ese protocolo de acceso? El protocolo, o sea, el protocolo no tiene que ver, digamos, con ser mezquino, vamos a ponerlo así. Tiene que ver con, porque, generalmente, a ver, si vos querés hacer un trabajo de investigación y necesitas ir al archivo, digamos, el acceso que vas a tener que, por el medio digital, pedir cierta información, qué es lo que necesitas, ¿sí? Dentro del archivo se te va a proporcionar lo que realmente necesitas, ¿sí? Sin la necesidad de tener que esperar muchos días o un tiempo largo. Antes de la era de la digitalización, me acuerdo por cuestiones personales cuando hacíamos trabajo con mi hermana buscando elementos de mi viejo y todo eso, pasaban muchos días hasta que nos daban información en las bibliotecas. Claro. Bueno, en este caso el acceso va a ser más rápido, pero más directo. ¿Qué quiere decir? Que la información que vos estás buscando a través de este protocolo de acceso te va a llevar a lo que necesitas, ¿sí? Además de pedido, para quién, para qué, o sea, es todo. Claro. Recordemos que es documentación histórica. Claro. Que tiene que ver con el terrorismo de Estado y que aún siguen, como te dije recién, siguen siendo utilizados en los juicios de lesa humanidad y que podrían servir para otros juicios. Entonces, en ese sentido hay que tener mucha ¿Hay documentación precaución. judicial también ahí? ¿Hay documentación judicial? Hay mucha también. documentación, sí. A ver, Sí. para que quede claro, la documentación con la que se está trabajando es con la del D2. De ¿sí? inteligencia. La de inteligencia de la policía. Es con la O documentación. sea que han hecho para esto es un dato muy relevante. Sí. Cuando se habla del D2 es la división de inteligencia de la policía de San Policía de Juan, San Juan, ¿no? sí. De la policía de San Juan. Estás hablando de que hubo necesariamente una desclasificación de archivos Exactamente. reservados, porque el D2 siempre ha trabajado con información reservada. Exactamente. Por primera vez se van a desclasificar esos archivos Así es. y van a estar accesibles para quien los solicite. Exactamente. Exactamente. Por supuesto que ese acceso, como te decía recién, tiene normas, ¿sí? Parte del protocolo para el acceso, para lo que va a ser utilizado. Es decir, Y se entiende ahora sí. Ahora Sí. sí. Es información muy sensible. es información muy sensible, entonces la verdad que el archivo se ha pensado de muchas maneras, ¿no? Porque obviamente va a tener un rol muy importante a la hora de trabajar la memoria. Venimos sosteniendo hace mucho que bueno, la historia se ha reescrito a través de los juicios, se está mostrando la verdad, que hubo un plan sistemático. Entonces los jóvenes a la hora... ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchos programas, por ejemplo los programas Jóvenes y Memoria que se van implementando en la provincia. Sí. El archivo va a ser digamos, un elemento que le va a proporcionar información para llevar a cabo. A los historiadores, periodistas, es decir, al público Sí. en general, a los familiares mismos. Claro. A los familiares mismos que necesitan todavía, que a lo mejor que sus causas no han llegado a juicio, de saber qué es lo que ha pasado, de tener cierta información. Entonces, como te digo, como el archivo de la memoria para nosotros ha sido un gran avance, también lo va a ser para toda la sociedad. Absolutamente. Un detalle es que el Archivo Provincial de la Memoria está dentro del Mapa Nacional de Archivos Nacionales. Eso te iba a preguntar, ¿cuán frecuente es que las provincias tengan su archivo de la memoria? ¿Cuántas provincias tienen un archivo No de la muchas. memoria? No, me Bueno, imagino. por empezar, bueno, el Archivo Nacional de la Memoria, Sí. que es el Archivo Nacional, la provincia de Buenos Aires tiene su archivo, Córdoba, Santa Fe, Chaco, bueno, ahora San Juan, no muchas tienen.
Claro. No muchos tienen. Mendoza lo tiene, sí, no lo tiene creado institucionalmente, pero bueno, son avances, son pequeños avances y estamos en contacto permanentemente con los referentes de esos archivos para comentar, ver ver cómo son los trabajos de ellos. Estamos en permanente comunicación con el Archivo Nacional de la Memoria, las compañeras archivistas están en permanente contacto con las archivistas de Buenos Aires, del Archivo Nacional de la Memoria, trabajando en conjunto, avanzando en todo esto, porque siempre hay elementos que hay que tener en cuenta, que se pueden modificar, se pueden cambiar o hay que mantener y cómo. Entonces es un trabajo, porque decir el archivo parecía decir, bueno, acá tenemos un montón de gabinetes Claro. y no es simplemente eso. No, se entiende. Porque además, como te digo, Daniel, desde que estoy ahí, bueno, he visto cómo se trabaja, cómo trabajan, la verdad. El archivista tiene un trabajo importante, Sí, tiene un supuesto. rol importante, y en este caso ni hablar, ¿no? Además, el compromiso que hay, la seriedad y el respeto, por sobre todo, porque ahí te encontrás con cosas que son muy sensibles, entonces, pero confiamos en que ese archivo va a ser muy útil para la transformación de la historia de la provincia. Hay un tema muy sensible también y delicado cuando hablamos de memoria, y es que, y lo decía en la apertura, el terror no empezó el 24 de marzo del 76, hubo organizaciones parapoliciales, paramilitares, aún en democracia sucedió esto. Está eso también, ¿no? Digo, forma parte. Nosotros siempre, ayer justamente hablamos antes de ayer en un colegio, ayer, y los golpes militares o los golpes institucionales, también venimos sufriendo actualmente, digamos, no nacen de la noche a la mañana, vienen perpetrados desde anterior, planificados de una manera para que el día D, ponele, se lleve a cabo. La dictadura fue lo mismo, hubo una preparación para eso. Y fíjate, no quiero que lo tomen a mal, pero el rol de los medios de comunicación fueron fundamental. Se empezaron generando la discordia, el odio, la confusión en la sociedad y llegado el momento hicieron lo que tuvieron que hacer. Vos, cuando vas viendo la historia, cómo fueron los procesos previos a los golpes, a cada gobierno constitucional, siempre antes había pasado a esto que te digo, de una manera o de otra. Si nos remontamos a 1930, que cuando fue el primer golpe en la Argentina, cuando ves los elementos históricos que hay, cuando entras al archivo justamente, no a pero particularmente, pero a muchos, te das cuenta que es el mismo modus operandi. Claro, sí, un descrédito del poder democrático. Exactamente. Sí. Y nos dimos cuenta muy tarde, pero digamos, como sociedad, digo, por eso es importante entender la historia. Sí, la memoria, como venimos diciendo en este mes, y lo vamos a seguir sosteniendo, la memoria no es igual que pasado. La memoria es la reconstrucción de lo que no queremos que nos vuelva a pasar nunca más. Pero para eso necesitamos empezar a trabajar socialmente, hacer ese ejercicio de cómo evitar que nos ataquen por esos lugares y que nos afecte. A veces se hace difícil. Gaby, esta tarde nuevamente habrá una marcha, no en todo el país, va a haber marchas, concentraciones de organizaciones de derechos humanos y en San Juan también, ¿no? En San Juan esta tarde a las 17:30 convocamos a la Plaza 25 a toda la sociedad sanjuanina que nos acompaña a la marcha por el Día de la Memoria de la Justicia. Otro año más, otro año que podemos marchar, por suerte,
Sí, habíamos estado 2 años sin hacerlo y... Claro, por el tema de la pandemia. Sí, y vamos a marchar, bueno, por las calles de la ciudad de San Juan. No quiero dar un recorrido porque todos los años siempre nos acompaña, por suerte, cada vez más gente, entonces dábamos un recorrido, ahora ya no lo damos, vamos a ver cómo se da. Claro. Pero para finalizar la marcha vamos a llegar hasta el Parque de Mayo, sobre Avenida Libertador, justo atrás del Monumento a San Martín. Ahí tuvimos la autorización de la Dirección de Espacios Verdes para poner el escenario, y donde vamos a leer el documento que leemos todos los años y la lectura de los desaparecidos de la provincia, que lo van a hacer las compañeras ex detenidas de San Juan. Una pequeña intervención artística, y de ahí, bueno, invitar a todos también, porque hay otras actividades que se vienen desarrollando, como el Museo Contegrán, Sí, ¿no? sí. Con intervenciones teatrales y todo eso, que las que también vamos a estar acompañando y participando. Bueno, han llegado algunos mensajes, Gabriel, 2 de ellos en el mismo sentido y un tercero de una persona que pide vincularse con hijos por una historia familiar. Los 2 primeros, digo, tienen que ver con lo mismo y tienen que ver con esta grieta y la teoría de los 2 demonios. Qué bueno que existe un archivo de la memoria. Ojalá cuenten con documentos sobre los atentados, secuestros y asesinatos llevados a cabo por los jóvenes idealistas que hoy reescribieron la historia. Y el otro mensaje en el mismo sentido dice: hola, buen día, soy Roberto. Yo entiendo que los militares causaron mucho daño y dolor. Ahora a los montoneros que secuestraron, asesinaron familias enteras y el maldito de Menem dejó en libertad, nunca se los va a juzgar. Es vergonzoso. ¿Qué respondes cuando te encontrás con este tipo de reflexiones que están, ¿no? Que son parte de la Lo que pasa es que la opinión pública? la teoría de los 2 demonios no tiene fundamento alguno. ¿Y por qué no la tiene? Porque los juicios de lesa humanidad así lo demostraron. Los juicios de lesa humanidad en todo el país fueron demostrando que acá hubo un plan sistemático de exterminio, pero que además fue el Estado, de facto, pero Estado al fin, el que usó todos sus recursos para atacar a un sector de la sociedad. Cuando habla en esos términos de montoneros que mataron familia y todo eso, es aplicar la teoría de los demonios. Ahora, no es que estamos negando de que Montoneros o el ERP no se defendiera de la dictadura, de las dictaduras. ¿Está bien? Lo que pasa es que en este caso vos estás en una defensa en minoría. ¿Me explico? Entonces, sostener eso en el tiempo, muchas provincias se empezaron causas contra la cúpula montonera y no llegaron a demostrar la culpabilidad. Es decir, no es que no tengan acceso ni que la justicia puedan hacerlo, mucho menos ahora, ¿eh? Entonces, demostrar eso ya es bastante más difícil. Pero, digamos, los elementos están para, como te digo, el terrorismo de Estado fue un plan sistemático de exterminio y se han demostrado en los juicios y la responsabilidad de la cúpula militar de ahí para abajo. Y el otro mensaje dice: hola, buenos días, Daniel, si se puede saber un teléfono o domicilio para hijos, porque mi mamá es desaparecida en la época y siempre que avanzo en la búsqueda algo pasa y vuelvo a fijar a foja cero, sería. Gracias, soy Claudia de Chimbas. Bueno, cualquier cosa ¿Cómo hace Claudia para comunique comunicarse? conmigo y nosotros la vamos a saber orientar, guiar, acompañarla. En este caso. No, por redes sociales también están, ¿no? También estamos por redes sociales. Si nos escribe, vamos a saber le podemos pasar tu contacto por privado, seguro. Sí, no hay ningún problema. Perfecto, bueno. Gabriel, muchas gracias. No,